Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa 3089 Los Ángeles de la UJEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de educación por el trabajo a cargo del profesor Roger Osmin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 9 titulada Elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar en sus ventas, y con la actividad número 2 titulada Organizamos la información y definimos el problema para que los negocios puedan innovar sus ventas. Bien, primeramente antes de desarrollar nuestra clase, vamos a ver cuál es el propósito. El propósito de nuestra clase el día de hoy es que en esta actividad vamos a desarrollar la fase definir. Para ello, organizaremos la información recogida en la entrevista y luego vamos a aplicar la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Y de esta manera podremos proponer muchas ideas creativas en la fase idear. Y nuestro reto a desarrollar es el siguiente: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos económicos? Y el producto a desarrollar y a enviar como evidencia al docente responsable es que debemos de crear una propuesta de valor al organizar y sistematizar la información recogida para definir el problema de los posibles usuarios. Bien, en esta actividad, alumnos, no olvidar recordar lo que desarrollamos en la clase anterior, que fue concerniente a la fase empatizar. En él recogimos información mediante la entrevista para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas en el marco de la metodología de Taiki. En esta actividad, alumnos, vamos a llevar a cabo la fase definir. Para ello, vamos a organizar la información recogida en la entrevista y luego aplicaremos la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? De esta manera, podremos proponer ideas creativas en la fase idear. Pero antes nos informamos para empatizar. Primero organizaremos toda la información recogida en la fase empatizar a fin de sacar conclusiones sobre las necesidades o problemas de los usuarios y usuarias, que en este caso son personas de nuestra localidad o nuestros familiares. Existen muchas técnicas para realizar este trabajo, alumnos. Esta vez, para reforzar nuestro aprendizaje, vamos a utilizar la técnica del mapa de la empatía, que nos permitirá visualizar aquellos que dicen, qué hacen, qué piensan, qué sienten las personas. ¿Cómo estructuramos el mapa de la empatía? Trazamos un papelógrafo en un rectángulo o cuadrado y lo dividimos en 4 cuadrantes o sectores. En cada cuadrante pegamos tarjetas de cartulina u hojas de colores que contengan la información escrita de las entrevistas. En este caso organizaremos la información en 4 aspectos importantes que describiremos brevemente. ¿Qué piensan? Aquí pegaremos aquello que podemos inferir de los diálogos, observaciones y entrevistas que realizamos. ¿Qué dicen? Aquí pegaremos las frases registradas que nos llamaron la atención durante la interacción con el usuario o la usuaria. ¿Qué sienten? Aquí vamos a pegar los apuntes sobre las emociones que pudimos percibir. Si no estamos seguros, no hay problema, dejamos este espacio en blanco. ¿Qué hacen? Aquí pegaremos los apuntes sobre lo que observamos durante las entrevistas o, en el caso de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real. Pablo es un estudiante del primer grado de secundaria de la región Cajamarca, el cual ha organizado de la siguiente manera la información de la entrevista que realizó la semana pasada. ¿Qué piensan? Creen que pueden vender más pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué dicen? Que no conocen las formas de mejorar sus negocios. ¿Qué sienten? Felicidad porque es una oportunidad para vender más, angustia por no conocer las cosas novedosas. ¿Qué hacen? Hacen publicaciones en su Face, venden en sus tiendas físicas solo a los clientes que ingresan, sus negocios no están muy presentables. Pablo nos cuenta: cuando organicé la información que recogí en la entrevista, pude identificar la necesidad o el problema principal con mayor facilidad. Este es
Las familias con negocios de mi localidad no saben cómo innovar sus ventas. Ahora nos toca trabajar a nosotros usando el aplicativo de Smart Office que está instalado tablets, en nuestras tabletas. Elaboraremos el esquema del mapa de la empatía. Si no contamos con una tableta, podemos hacerlo en nuestros cuadernos. Así organizaremos la información que recogimos en la entrevista y luego identificaremos cuál es el problema o necesidad principal. Para ello, nos guiaremos del ejemplo de Pablo, fijándonos en que debemos escribir en cada aspecto. Aplicamos la técnica del punto de vista. Con el mapa de la empatía ya tenemos el problema definido. Ahora debemos pensar cómo podríamos resolver y para ello vamos a aplicar la técnica del punto de vista o POP como una guía para focalizarnos en usuarios específicos con necesidades concretas, pues refleja las revelaciones que hemos descubierto durante la fase de empatizar. Observemos el siguiente esquema. Usuario. Las familias de mi localidad tienen necesidad que innovar en sus ventas para incrementar sus ingresos. Ha llegado el momento de redactar el POP de acuerdo con el problema que has planteado. Aplicamos la técnica como podríamos. Una vez definido el problema a partir del POP, debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto aplicaremos la técnica cómo podríamos, que consiste en generar preguntas que se encuentren vinculadas con los posibles usuarios, sus necesidades y sus revelaciones encontradas. Revisemos, por ejemplo, la siguiente estructura para el problema que identificó Pablo. Pregunta inicial: ¿cómo podríamos hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos? Formulamos la pregunta completa: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus negocios, sus ingresos? Ahora tenemos que pensar en resolver el problema en el marco de nuestro desafío, aplicando la técnica como podríamos. Es importante, alumnos, utilizar el aplicativo para elaborar la siguiente estructura que nos permitirá desarrollar esta actividad. ¿Cómo podríamos hacer? Pues registra en tu cuaderno de educación por el trabajo tomando los apuntes necesarios. Tomamos en cuenta que la pregunta ¿cómo podríamos? Debe tener las siguientes características. Se refiere al problema directamente, es una pregunta que inspira al equipo, promueve diversas alternativas y soluciones posibles. Evaluamos nuestros avances. Ahora vamos a mirar y analizar juntos y juntas nuestro aprendizaje. Escribe con un aspa en el recuadro correspondiente, según creas conveniente. Competencia: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Criterios de evaluación: cree una propuesta de valor al redactar el desafío y recogí información para empatizar con las familias con negocios de mi localidad y hacer que puedan innovar sus ventas. Creé una propuesta de valor al organizar y sistematizar la información recogida para definir el problema de los posibles usuarios. Lo logré, estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Avanzamos a la siguiente actividad. Bien, alumnos, hemos terminado esta actividad. Hemos logrado definir el problema con la aplicación de la técnica del mapa de la empatía. Redactamos el POP y la pregunta ¿cómo podríamos? En la siguiente actividad vamos a generar ideas creativas para dar diversas soluciones al problema definido. Luego seleccionaremos la de mayor puntuación. Gracias por su compromiso y trabajo. No olvidar de enviar sus evidencias al WhatsApp del docente responsable. Nos estamos comunicando a la siguiente clase. Atentamente, el profesor Roger Osmi Vargas.